Al calor del desarrollo económico, las precipitaciones han cambiado mucho en los últimos 50 años. Corren tiempos desproporcionados, en los que el agua cae del cielo como bendición para algunos y como pesadilla para otros. Resulta indispensable planificar soluciones que permitan transicionar hacia prácticas más sustentables. ¿Qué hacemos con el agua que cae del cielo? 90% de los glaciales de los Andes se están derritiendo. Si el cambio climático es un calentamiento, porque también un sinónimo es calentamiento global, eso quiere decir que hay más calor. Si hay más calor, el agua se evapora más, el agua de los océanos, por ejemplo. Entonces, hay muchas regiones de la Tierra en las cuales va a haber más lluvia. Una de ellas es la nuestra. Y además, el otro grave problema es que no solamente llueve más, pero se están concentrando en tormentas intensas. Y eso es un gravísimo problema, por supuesto, porque genera inundaciones, hay más granizos, hay más descargas en rayos y hay más riesgo por consiguiente, ¿no? El aumento en la temperatura del planeta protagoniza muchos de los dramas ambientales contemporáneos. Sin embargo, los científicos del Laboratorio de Hidráulica de la UNR reconocen a las prácticas productivas como las principales responsables del desbalance hídrico en la pampa sojera. Las precipitaciones a lo largo de los últimos 40, 50 años no se han modificado sistemáticamente, si bien hay una tendencia a aumentar los valores anuales, pero en cuanto a eso creo que no fue el impacto más importante. Entonces la pregunta, ¿qué es lo que se modificó? Originariamente era una cuenca que combinaba ganadería, rotación de cultivo, producción de maíz, producción de trigo. Y a partir de la década del 70 viene todo lo que se denomina como explosión sojera, o sea, hay un cambio de uso del suelo muy importante. Como la soja son especies transgénicas las que se utilizan aquí, tienen rendimiento hasta en lugares en donde antiguamente no se producía. Hoy en día los bajos naturales, que hace años funcionaban como tales, han sido surcados por canales y han sido evacuado de su cuerpo de agua y se siembra ahí también soja. Entonces han desaparecido. Tengamos presente que en la Argentina solamente existe el 20% de los bosques nativos. Nos hemos llevado fuera del esquema nuestro de producción prácticamente el 80% de lo que había hace mucho tiempo atrás. Cuando se elimina estructuras de esta naturaleza, de bosques, sotobosques, montes y demás, porque de alguna manera exponemos un suelo a una condición de mayor vulnerabilidad, intervenimos negativamente en el balance hidráulico e hidrológico territorial y esos excesos terminan en algunos sitios donde no deberían terminar, que son inundando localidades, campos, generando conflictos de toda naturaleza. La eliminación de los ambientes naturales acelera la erosión del suelo y la pérdida de biomasa. El esquema de producción actual imprime sus consecuencias en toda la pampa húmeda, donde inundaciones y sequías se suceden como caras de una misma moneda. Hay máquinas cosechadoras, máquinas sembradoras, etc. y se produce una compactación en el estrato inferior del suelo. Y eso implica una impermeabilización del suelo. Por lo tanto, más aguas en juego, menos cultivos que consumen agua, porque son cultivos anuales lo que se están haciendo. Si decimos que está precipitando históricamente en nuestra región alrededor de 1000 milímetros, nuestros cultivos anuales están entre 450 y 500 milímetros de agua de consumo, nos está sobrando 500 milímetros por año y eso a un lugar va. Los perjuicios que provoca este nivel de tecnificación tan alta, que ya sabemos que están asociados a una impermeabilización del suelo, los reciben un sector social determinado y los beneficios los percibe otro sector. ¿Qué pasa con los espacios inundables, entre comillas, y que hoy no lo son? Por toda la infraestructura de obras han sido ocupados por barrios de vivienda. Hay ciertas urbanizaciones que se realizan en determinados espacios de los periurbanos que se hacen en lugares aluviales, es decir, sectores donde con alguna recurrencia se inundan y si uno va a instalar o a densificar las infraestructuras urbanísticas en estos sitios, agrava el problema. Al proliferar estos barrios cerca del Valle de Inundación del Ludueña, lo que ha provocado esa impermeabilización es un aporte muy rápido del arroyo Ludueña, que crece rápidamente, ha provocado, cosa que históricamente no había existido nunca, entre otros factores, una inundación importante en lo que fue el barrio Fisherton en el año 2012. En conclusión, no son áreas propicias para ser urbanizadas.
Lo que pasa es que son áreas que tienen la tierra a bajo costo y entonces es un área de especulación inmobiliaria muy importante, se construye la vivienda ahí y después los perjuicios y los damnificados son los que habitan esos lugares. Evidentemente, el impulso económico no siempre bebe del saber científico, a pesar de lo cual los científicos continúan desarrollando herramientas. Si se entra en la web, se pone alerta de lluvia. Se baja una aplicación, le llega el mensaje que efectivamente hay una tormenta que se está acercando. Hay que tomar precauciones. La primera que damos nosotros cuando hay tormentas eléctricas es protegerse dentro de un auto, porque la carcasa metálica es buena protección, o un ómnibus o un camión en la zona metálica, o en un edificio. Si seguimos por este camino, el pronóstico indica tormentas intensas cada vez más seguido. Debemos ser inteligentes y tomar acciones que permitan navegar estos tiempos con mayor sustentabilidad. El espacio verde permite una reducción muy importante del riesgo de inundación. Y eso en un principio no lo teníamos muy claro, pero está lo que se denomina coeficiente de escorrentía, que sería la porción de la lluvia que escurre, y la presencia de espacios verdes produce una disminución muy importante de la escorrentía y por lo tanto de toda la infraestructura de drenaje pluvial urbano, que obviamente tiene un costo muy importante. Preservar fundamentalmente los espacios verdes hoy existentes, que están sujetos a una presión inmobiliaria muy fuerte. Necesitamos imperiosamente encontrar prácticas productivas más sustentables. El contexto es sin dudas complejo. Dependerá de nuestras acciones el futuro de nuestra descendencia. Lo que hay que hacer es difundir y que la gente tome conciencia que los jóvenes de la generación Z, que han nacido al comienzo de este siglo, van a vivir el siglo próximo. Las expectativas de vida de ellos son más de 100 años. Entonces muchos nos dicen, y ustedes se preocupan, pero eso es el futuro. No, son mis nietos, los hijos de los jóvenes actuales que nos estamos preocupando. Entonces tenemos que hacer algo urgente los humanos para ver si podemos al menos mitigarlo.